Muy bien, el gobierno ha publicado hace horas nada más el boletín que establece el marco de precios congelados. Se retrotrajo al 1 de octubre. El gobierno publicó este miércoles en el boletín oficial la resolución, la 1050-2021, a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero próximo los precios de productos de consumo masivo, mientras, continúan las reuniones con empresarios del sector para ampliar el listado de artículos. Vamos a hablar de este tema y también sobre las sanciones que va a generar el gobierno a las empresas que no cumplan con el congelamiento de precios, para entender un poco de qué se trata esta historia, con Pedro Peretti, que es expresidente de la Federación Agraria Argentina, productor agropecuario en Santa Fe. Pedro, un gusto, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío. Muchísimas gracias por el llamado. Por favor. Pedro, nos gustaría empezar a entender esta historia de precios congelados, qué significa y por qué tanta oposición al acuerdo que ha existido. Bueno, yo creo que hay que ponerle los precios, esta decisión hay que ponerla en contexto. Y el contexto es que el gobierno estaba sufriendo un ataque político sistemático a su base de sustentación electoral vía precios. Evidentemente, estos grandes grupos económicos, monopólicos, que tienen un dominio absoluto del mercado, tienen una mano en el bolsillo del salario de los trabajadores, a quienes saquean vía inflación, y tienen la otra mano agarrada del cuello de la democracia, a cual se amarrean productos para producir los que se denominan golpes de mercado, golpe blando, en fin, una distinta cantidad de formas de legitimar el poder político. Ese es el contexto en el cual se tiene que tomar esta decisión que toma el gobierno. Es una decisión de política, económica, es una decisión que se ha tomado a lo largo de la historia muchas veces, y los controles de precios, como las retenciones, como los cupos de exportación, como la política fiscal, son resortes o instrumentos de política económica, no son fines en sí mismos. Nadie se enamora de un control de precios. A veces se usa uno, a veces se usa otro, pueden ser de uso temporario, de uso más permanente, pero en definitiva siempre son un instrumental al servicio de la política económica y del objetivo que tiene la política económica, ¿no es cierto? Claro. Pedro, esta concentración económica y estos monopolios que usted mencionaba, son pocas las empresas que manejan la estructura alimenticia de la Argentina. Muy pocas. 50 empresas manejan alrededor del 70-75% del mercado. Solamente 50 empresas. Tiene algunos ejemplos muy notables. Por ejemplo, una sola empresa maneja el 81% del mercado de fideos. Una sola empresa maneja el 78% de los productos lácteos. 3 empresas manejan el 96% del mercado del aceite de la República Argentina, por dar algunos ejemplos, ¿no es cierto? En todos los rubros usted tiene esta concentración monopólica que impide que los precios de los alimentos lleguen a precios razonables, claro, a la mesa de los argentinos. ¿Con esta concentración monopólica usted es optimista con este plan del gobierno? Un plan antiinflacionario tiene que ser un plan no solo del gobierno, sino de todo el pueblo. Acá hay que involucrar, porque un plan de control de precio no funciona si no hay controles estrictos. Y para controlar hace falta la participación de la población. Yo creo que es fundamental para que esto tenga éxito una etapa en donde hay que incorporar a la CGT, a la CTA, a los movimientos sociales y a los intendentes al control de precios. Tiene que ser una política del conjunto del pueblo, no puede ser solamente una política de la Secretaría de Comercio de un gobierno. Tiene que ser una política del presidente, que la encabece el presidente, el ministro de Economía, la ejecuta el secretario de Comercio de la Nación, y participa todo el pueblo, tratando de que el control sea efectivo y que los alimentos bajen y que no haya una remarcación exorbitante como la que hubo en los últimos 15 días, que algunas conservas y algunos embutidos aumentaron el 25% sin que haya cambiado ninguna situación macroeconómica para meritar tales aumentos. Y también pensaba Peretti en un contexto federal, ¿no? De los precios congelados que existen en todo el país y también en los súper de cercanías, no solamente en los mayoristas o hipermercados.
Bueno, yo entiendo que son para todo el país los precios congelados, ¿no? No es para la capital federal y el AMBA, es para todo el país, es una medida federal que debe involucrar también a los gobiernos provinciales en su control y que parte de los precios deben retrotraerse al 1 de octubre y no se pueden modificar hasta el 7 de enero del año que viene. Bien. ¿Qué generará a posteriori? Muchos hablan de que 90 días es poco para un parate de precios y que luego se podría generar un aumento realmente importante. ¿Cuál es la mirada que usted tiene respecto a esto? Si esto continuará, terminarán 90 días, ¿se evaluará? Yo creo que esto tiene que continuar. A los 90 días hay que hacer una evaluación, hay que hacer algún ajuste y hay que continuarlo. Porque las prácticas viciosas de los monopolios con 90 días no se destierran. Fíjense lo que pasó en el tema de la carne. Se eliminaron más de 50 empresas fantasmas, truchas. Había una empresa de carne que estaba a nombre de una ciudadana argentina indigente de Santiago del Estero, que le facturó más de $100 millones a una dirección que estaba en un country en Punta del Este y de ahí la exportaban a China. Y eso significaba que en el mercado se aumentara artificialmente el precio de la vaca y el precio de la vaca subiera el precio del novillo y el precio del novillo subiera el precio de la góndola. Bueno, se limpió más de 50 exportadores truchos que había en la República Argentina y se trata de normalizar el mercado, se trata de ver de qué manera va funcionando esto y la carne no se movió. Es más, bajó de precio, un poco, pero bajó y se estabilizó. Entonces yo creo que el camino es ese. El camino es políticas públicas con un Estado fuerte, con control social de la medida y no dejarse torcer la mano por los monopolios. Yo le iba a consultar, Peretti, respecto a cuál era el plan. Usted lo respondió en algunas palabras. El plan estructural masivo para bajar esta tremenda inflación que tenemos en Argentina una vez por todas, ¿no? Yo creo que sí, creo que hay que bajar, que es un problema estructural. La inflación es multicausal, como lo dice todo el mundo, y responde fundamentalmente a la puja distributiva. No hay otra explicación si no es la puja distributiva y el aumento de los precios que hubo. Porque si no hay ninguna modificación de la situación macroeconómica, ¿por qué tienen que aumentar los precios como han aumentado? Simplemente porque se quieren llevar. Mire, tome el caso de Molinos. Mire el caso de Molinos, que es la principal resistente a este tipo de maniobra, a este tipo de medidas y que maniobra contra la medida, la empresa de Pérez Compound. Fíjese usted qué caso llamativo. Es empresa monopólica en un montón de alimentos, ¿no es cierto? Tiene en su directorio a Susana Malcorra, la ex canciller de Macri. Es una de las principales interesadas en quedarse por 2,50 mangos con Vicentín. Pero a su vez es una de las principales exportadoras de la República Argentina de granos y de aceites. Ha exportado el último año 692.000 toneladas de aceite. ¿Por qué se va a desabastecer el aceite con semejante nivel de exportación solamente de cosas? Imagínense usted que Viterra, que es la principal exportadora de aceite de la Argentina, exportó 710.000 toneladas de aceite, ¿no es cierto? Y Cargill también exportó más de 700.000 toneladas. ¿Cómo se va a desabastecer el mercado de aceite? Es inexplicable. ¿Y por qué ese aceite que producimos con tanta cantidad, que se hace sobre tierras argentinas, con obreros pagados en pesos, con máquinas pagadas en pesos argentinos, con la electricidad pagada en pesos argentinos, en los últimos 2 años las jubilaciones aumentaron el 100%, el salario mínimo vital y móvil aumentó un 99% y este aceite aumentó el 240% en la mesa de los argentinos? Si eso no es especulación, concentración monopólica, ¿qué es? Y si hay desabastecimiento, ¿qué significa el desabastecimiento? Significa lo que hemos dicho en todo este tiempo, que el desabastecimiento es un instrumento político de los monopolios para destituir gobiernos populares legítimos, como lo fue en el Chile de Salvador Allende o como lo fue en la Argentina cuando atacó mediante el desabastecimiento el gobierno del general Perón y el Ministerio de Economía de José Belgelman.
Se hablaba de desabastecimiento también en esta etapa con estos precios congelados, por eso usted lo hacía referencia. Le quería consultar, Peretti, ¿cómo califica usted la relación del campo, siendo un ex titular de Federación Agraria, hoy con el gobierno? ¿Cómo la evalúa? ¿Cómo la ve? Bueno, el campo está pasando su mejor momento de los últimos 20 años. El campo tiene bonanza económica. No es que gana plata, tiene bonanza económica, que es una situación distinta. Lo reconocen los mismos productores autoconvocados, que son enemigos acérrimos. El conflicto por el campo, el conflicto con la dirigencia agropecuaria, tiene que ver esencialmente con que la dirigencia agropecuaria se ha transformado en una filial de Cambiemos y opera políticamente para estar en las listas, participa en las internas. O sea, la mesa de enlace en pleno participó en la interna de Santa Fe apoyando a José Corral. Se firmaron un convenio de 7 puntos en común los 4 presidentes con Corral. Desde ese punto de vista son parte del problema político de la Argentina, son parte del conflicto político, no del conflicto económico gremial. No hay ningún motivo para que el campo hoy esté desconforme con el gobierno de Alberto y de Cristina. Bien, bueno, habrá que ver cómo continúa el tema de los precios congelados en la Argentina. De alguna manera hay que empezar a parar esta tremenda, impactante inflación que tiene nuestro país. Peretti, gracias por el tiempo y por la comunicación. No, gracias a ustedes por llamarme, muy amable, y un abrazo para todos y todas. Saludos.